Saludos. Ahora quiero platicar con ustedes sobre otro tema que a mí me parece que es muy trascendental. Al menos así ha sido en la vida de muchas personas que yo he conocido, de grupos incluso de personas, y en lo personal también. Es el tema de los guías espirituales. ¿Cómo saber si realmente existen estos guías espirituales que se mencionan en todas las grandes religiones, en las filosofías antiguas e incluso en muchas escuelas iniciáticas o esotéricas, metafísicas o místicas? ¿Realmente es algo que podamos nosotros asegurar o es solamente como una idealización de lo que uno quisiera que fuera? De eso se trata esta plática. ¿Quiénes son los guías espirituales? En pocas palabras. Son seres que se supone que residen en algún plano superior de conciencia, en otro plano de manifestación, diferente al plano físico material, y que están conscientes de sí mismos, tienen su propio cuerpo, pero no un cuerpo físico, sino un cuerpo de luz o etérico, como le quisiéramos llamar, pero no un cuerpo material. Tienen su propia conciencia, su propia mente, son de alguna manera individualidades cuya misión es ayudar a los seres humanos, a la humanidad en general, a ser mejores, ayudarnos a recorrer mejor el camino de la vida. Vuelvo a repetir, en todas las antiguas religiones aparecen estos seres dándoles diferentes nombres dependiendo de la cultura, de la época, de la raza o de la religión. Pero si sabemos ir más allá de las palabras y de los conceptos de todos los antiguos libros que hablan de estos temas, vamos a descubrir que están hablando de lo mismo. En todas las antiguas tradiciones se habla de que además de los seres humanos, en este planeta existe, y en algunas escuelas esotéricas se afirma, un quinto reino, empezando con el reino mineral como el primero, el vegetal el segundo, el animal el tercero y el humano sería el cuarto reino. Bueno, hay un quinto reino que se le conoce como el reino suprahumano o angélico. De ahí la correspondencia de las diferentes religiones o filosofías. O sea, los antiguos ángeles o los famosos mensajeros de Dios para con los hombres sería parte de este quinto reino del planeta. Entonces ellos no tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo espiritual. Son conscientes de sí mismos y son conscientes de nosotros. Nos pueden guiar o ayudar. No interfieren con la libertad que tenemos los seres humanos. Por eso no los podemos ver tan fácilmente como interviniendo en los asuntos humanos. Se supone que hay leyes de la naturaleza, del universo, que son anteriores incluso y superiores en cierto sentido a estos seres. Y ellos tienen que regirse también por estas leyes y respetar estas leyes para no causar consecuencias indeseables. Porque la ley es la ley, o sea, son mecanismos. Ahora, gracias a lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, que se está empezando a divulgar más, y cómo funcionan las redes sociales, los que se conocen en computación como los algoritmos, cómo tú, si ves en una red social y te gusta un producto, luego te salen publicidad de ese mismo producto en otras de las redes sociales diferentes, porque hay algoritmos que están diseñados así,
para que dependiendo de tus gustos, de lo que a lo que a ti te gusta, de las redes sociales, de los videos, de las presentaciones que puedas ver, incluso de la música, te sale más de lo mismo. Esos son algoritmos. Bueno, eso nos puede ayudar a entender cómo funcionan las leyes del universo, las leyes cósmicas, las leyes incluso de la naturaleza aquí dentro del planeta Tierra, en base a una especie de algoritmos muy superiores a lo que los seres humanos hemos podido crear. Y por eso es que pasan estas coincidencias o sincronicidades de que te encuentras con ciertas personas o te pasan ciertas experiencias o estás deseando algo y de pronto parece como si se te concediera el deseo. Todo eso se explica gracias al funcionamiento de estas leyes. Bueno, los seres del quinto reino, los llamados ángeles o guías espirituales, según las diferentes denominaciones de las escuelas que los han estudiado, eh, tienen que estar en armonía con estos principios de las leyes. Por eso se dice que el descubrimiento de las leyes del universo a través de la filosofía y posteriormente ya a través de la ciencia corresponde a lo que en las antiguas religiones se hablaba de la voluntad de Dios en acción. Es exactamente lo mismo. La voluntad del absoluto en acción son las leyes del cosmos, del universo o de la naturaleza. Es exactamente lo mismo, en otro concepto. Porque desgraciadamente, cuando se habla de la voluntad de Dios, nos podemos imaginar, como se imaginaban quizá los antiguos, a una persona o a una especie de ser que está regulando todo. Cuando ya viene el descubrimiento de la filosofía a través del desarrollo racional, intelectual, pues todos esos conceptos pasaron a ser como míticos, no reales, porque no explicaban exactamente cómo funcionaba todo lo de la naturaleza. Y posteriormente, después de muchos siglos, aparece el pensamiento científico en nuestra humanidad y podemos ahora entender un poco más de cómo funciona la vida y la naturaleza. Entonces, pero ahora podemos hacer una correlación entre lo que los antiguos hablaban como la voluntad de Dios en acción y que creían que Dios era el que mandaba la lluvia, si las sequías, los terremotos o qué sé yo, o quizás se los adjudicaban a otra fuerza contraria, según si les perjudicaba o les beneficiaba. Entonces, esa era la concepción de los seres humanos. O sea, lo que es no cambia. Lo que va cambiando es lo que nosotros como seres humanos vamos entendiendo de la vida. Entonces, así sucede también con este concepto de los guías espirituales. En los diferentes pueblos se les llamó de diferente forma. Si nos vamos a los pueblos más antiguos, a los pueblos politeístas, pues a esos seres del plano espiritual se les llamaba dioses o devas en la India, por ejemplo, u otros nombres en el antiguo Tíbet, en China, tenían sus diferentes denominaciones en las religiones africanas, sus deidades. Bueno, luego ya en el pensamiento monoteísta, pues aparecen como ángeles. O sea, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, aparecen como ángeles. O sea, ya no están tan poderosos como se veía en la antigüedad en las religiones politeístas, sino ya un poco más cercanos a los seres humanos, pero al mismo tiempo sin involucrarse directamente con el proceso de la misma humanidad. O sea, la humanidad terrestre tiene que aprender, tenemos que aprender como humanidad todas las lecciones que nos corresponden en esta escuela de la vida. Y a nivel individual, igual, también. Pero sin embargo, podemos llegar a comprobar que todas esas leyendas o esos mitos son verdaderos y que sí se puede llegar a comprobar por nosotros mismos que existen seres superiores a nosotros que nos están ayudando o que nos pueden ayudar. Pero hay que cumplir como con ciertos principios, precisamente por las leyes que regulan todo esto. Como tenemos libre albedrío los seres humanos,
Pero si nosotros, si con nuestro libre albedrío pedimos o deseamos tener un encuentro o una demostración o una revelación de la existencia de estos seres superiores a nosotros para que nos puedan ayudar un poco mejor, más directamente, es cuando se puede dar este proceso. Algunas personas, incluso que yo he conocido ya en mi investigación, se puede decir, de muchos años, sin andarlo buscando, llegan a tener estos encuentros con estos seres. Y vuelvo a repetir, se les va a dar diferentes nombres dependiendo de la cultura de las personas que tienen esas experiencias. Pero podemos ver a través de los nombres, ir un poco más allá, como les decía, ir a la esencia. Estamos hablando de lo mismo, solamente que la interpretación de nosotros es la que parece diferente o es diferente por nuestra comprensión. Pero si profundizamos, vamos a descubrir que sí hay algo de cierto en todo ello. Conocí a una persona hace algunos años, hace muchos años. Cuando yo la conocí ya era una señora de 70 años. Y ella platicaba su historia de que cuando ella tenía alrededor de 7 años, comenzó a ver y a escuchar a ciertos seres con los cuales ella tenía comunicación, pero ninguno de sus familiares los veía. Entonces, cuando ella les platicaba a su mamá o a su papá que veía a una persona que estaba allí en su casa, pues ellos asustaban, pensaban que se estaba trastornando o, o que estaba embrujada o algo así. No podían entender. Estoy hablando de que esto sucedió en 1907 aproximadamente, en un pueblo de Jalisco, en México, en la República Mexicana. Entonces, tanto la cultura como los conocimientos y aparte sus familiares estaban totalmente ajenos a este tipo de conocimientos. Entonces, la niña, pues al principio batalló mucho para entender este don que ella tenía de que conscientemente podía ver y escuchar a ciertos seres. Ella les decía en su lenguaje los señores bonitos, porque los veía, me imagino yo, con una apariencia especial. Y ella los podía escuchar, claro, en su mente. ¿Por qué digo en su mente? Porque cuando es algo audible, pues todos los que estén en una reunión pueden escuchar. Ahorita voy a platicar algunos fenómenos de este tipo, ¿no? Que me pasó, que pude constatar junto con muchas otras personas, de que sí se puede también escuchar en forma audible ciertos sonidos o hasta palabras, pero normalmente es a través de la mente, como lo que se conoce como un mensaje telepático, para que me vayan entendiendo, ¿no? Pero es en tu propia mente, pero la persona lo capta y está bien seguro o bien segura de que es diferente a su propio pensamiento. Entonces, pero ella además de que escuchaba en su mente, veía a la persona como si se estuvieran comunicando con ella. Otro de los talentos o dones que esta niña desarrolló en esa época es que podía ver a distancia, es decir, podía ver, no siempre, pero algunos casos que ella platicaba, ya como señora mayor, de sus experiencias de niña, es que ella podía ver lo que estaba pasando en otro lugar. O sea, en una ocasión estaba jugando ahí en su casa y de pronto le dice a su mamá, mamá, fíjate que mi papá se cayó del caballo. Estamos hablando de 1907, antes de la Revolución Mexicana, cuando toda la gente andaba en caballo, o muchos andaban en caballo, ¿no? Mi papá había salido el señor en su caballo y pues había caído, pero pues nadie sabía. Entonces, pues la niña vio la escena donde el papá se cayó del caballo. Entonces le dijo a su mamá, mamá, mi papá se cayó del caballo, el caballo se fue y él no se puede levantar. Y la mamá le dijo, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué inventas cosas? Le dijo, no estoy inventando, lo vi. Pero ¿cómo lo estás viendo? Y la niña no tenía palabras para poder explicar
este fenómeno que, por ejemplo, ahora se ha estudiado en parapsicología y se conoce como la visión remota. Incluso se puede desarrollar con ejercicios. Quizás no todas las personas, pero algunas personas sí lo pueden llegar a desarrollar. O sea, es algo que se puede comprobar. Y en el caso de esa niña se pudo comprobar porque la señora, al ver que no llegaba su esposo, pues mandó a algunas personas de los que vivían ahí en la casa para que fueran a ver si era cierto que estaba el señor. Y sí lo encontraron exactamente ahí donde más o menos dijo la niña, y si el señor les platicó que el caballo lo tumbó, que se cayó del caballo, ¿no? Y así como ese tipo de cosas le fueron pasando a esta niña. Um, yo la conocí, vuelvo a repetir, ya cuando tenía 70 años, y en esa época ella seguía teniendo esos dones de poder ver a estos señores bonitos, pero ahora ya se le presentaban como maestros espirituales. Ya era otra como otra comprensión por parte de ella. Y esto sucedió, ella platicaba que cuando entró en la adolescencia se le cortó todo esto y cuando ya se casó, eh, ya casada, se le volvió a despertar estas facultades. Y luego alrededor de ellas empezaron a juntar primero familiares y personas de la zona donde ella vivía, porque cuando las personas tenían problemas, iban con ella, le platicaban los problemas y ella se conectaba con alguno de estos maestros espirituales y les daba algunas recomendaciones o formas para solucionar sus problemas. Y esta señora nunca cobró porque no se dedicaba a eso. Ella era una ama de casa, casada con su esposo, pero tenía esos dones especiales. Nunca se anunció, nunca hizo negocio con estos dones. Y por lo mismo se fueron acercando personas con ella hasta que se formó luego ya un grupo de estudio, que luego ya ese grupo de personas decidieron formar una fraternidad filosófica en base a las enseñanzas que se daban a través de esta señora. Lo más extraordinario, ella nunca pudo aprender a leer ni a escribir. O sea, desde niña la ponían a estudiar junto con sus hermanos aprendían y ella no podía aprender a leer y nunca pudo aprender a leer ni a escribir. Y claro que esos también eran regaños y problemas para ella, pero los señores bonitos le decían, no te preocupes, luego lo vas a entender. Y bueno, parece que así tenía que ser para ella, porque de alguna manera el conocer a alguien que no sabe leer, que nunca ha leído un libro, que nunca ha escrito absolutamente nada, y te pueda hablar de cosas que vienen en libros antiguos o de historias, porque ella las podía ver o se las podían revelar estos seres espirituales y se las compartía a las gentes que se reunían con ellos, pues era algo extraordinario. Además de muchas otras cosas, ¿verdad? Que es toda una historia que aparece en algunos de mis libros, donde narro mi encuentro con esta señora que en lo personal me cambió la vida, haberla conocido cuando yo era muy joven, porque me dio la validez de todo lo que después a través de libros y a través de diferentes escuelas he ido recopilando o de personas que he conocido, pues ahí tenía yo un ejemplo vivo, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero ese es un ejemplo. Pero luego conocí también dentro de este mismo grupo o que estaban conectados con este grupo otras personas que también habían tenido como estos contactos o encuentros con estos guías espirituales, que en este grupo precisamente se presentaban como grandes maestros del cósmico. Ese era el nombre que ahí se presentaban, como en algunas otras organizaciones místicas o esotéricas también se presentan con ese nombre, o así se les denomina. Pero básicamente son los mismos que aparecen en muchas escuelas de tipo espiritual, de diferentes líneas,
que parecen las escuelas todas diferentes, pero los guías son los mismos, pero a veces con diferentes nombres por parte de nosotros, los seres humanos. Ángeles o ángeles conscientes, ángeles arcángeles, guías espirituales, seres superiores, maestros de luz, maestros espirituales, maestros del cósmico, eh, en fin, ya se me fueron algunos otros nombres con el que se mencionan en las diferentes organizaciones de este tipo de estudios. Pero además de estos casos, conocí a una persona, como les digo, que casi no iba a este grupo, estaba como, tenía cierta relación familiar con algunos de los que iban allí a este grupo donde estaba esta señora que tenía estos dones maravillosos. Y él también era una persona que no tenía no tenía estudios, era una persona, un trabajador, y platicó una experiencia que a él le sucedió, que me parece también muy interesante, porque de alguna manera comprueba ya de una manera un poco más directa que existen estos seres espirituales y que pueden en un momento dado hacerse presentes con nosotros de una o de otra manera para ayudarnos siempre. Este hombre platicaba una experiencia muy interesante. Él viajaba en ese entonces en camión, en autobús. Se sube a un autobús o va en un autobús y de repente ve que sube una persona, un señor, al autobús. Y no sé por qué le llama la atención y lo observa y como que se cruzan las miradas y el señor como que se sonríe con él. Digamos, si él estaba, mi amigo, el señor que yo conocí, estaba en la parte de atrás y el señor se acaba de subir, pues la distancia que es el camión, ¿verdad? Y como que se sonrió con él, como si lo saludara, y él le pareció muy extraño porque no se le hizo conocido a la persona y mejor se volteó, ¿verdad? Y cada vez que trataba como de voltear sin querer, el señor como que se le quedaba viendo y como que se sonreía con él. Y eso le causó pues inquietud o intranquilidad. En fin, en otra ocasión, un poco tiempo después, um, se vuelve a encontrar con este mismo señor en otro camión. Pero en esta otra ocasión, el señor, el extraño, digámoslo así, se trata como de acercar con él por entre las personas. Y a mi amigo, el conocido, como que le dio miedo y le timbró y se bajó. Por tercera vez sucede ahora el encuentro, pero ahora va a pie él caminando por un lugar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, en un lugar que se llama el Mercado Juárez. Y él va caminando por la acera y de pronto ve venir a ese señor. Pero ahora, él, cuando me platicó esta experiencia, y no la platicó a mucha gente, pero yo personalmente lo conocí a este amigo, me la platicó directamente, y esto es lo que yo recuerdo. Que dice, él me platicó que en esta ocasión no sintió ninguna inquietud, ni miedo, ni nada, sino como, dice, como si volvieras a reencontrar con alguien que ya habías conocido desde siempre, como cuando te encuentras a un amigo de la infancia y te lo vuelves a encontrar ya cuando eres adulto. Que claro, tus facciones cambian un poco, pero de alguna manera te vuelves a identificar. Bueno, dice que algo así sintió cuando vio ahora a esta persona. Y ahora sí, iban caminando en sentidos opuestos y se encontraron. Entonces, cuando llegan, este señor luego lo saludó, se saludan cordialmente como dos viejos amigos y empiezan a platicar. Pero lo más extraordinario es que este personaje le dice, yo soy tu maestro personal. O sea, yo soy tu guía espiritual. Y empiezan a platicar y le empieza a decir muchas cosas que solamente él sabía, mi amigo. Empieza a decir cosas de su familia, de su trabajo, estaba batallando en ese momento con la cuestión económica y le da consejos y le dice y varias cosas para ayudarlo a salir adelante de esa situación problemática y muchas otras cosas.
y se ponen a platicar mucho. Incluso platicaba mi amigo que se acercan a una como refresquería y piden unos refrescos, como unos licuados o algo así, unos jugos, y se ponen ahí a platicar. Aparentemente como de carne y hueso en la persona. Entonces de pronto le dice el maestro, voy a decir ese nombre, el maestro a mi amigo, dice, es que acuérdate, esto ya lo habíamos platicado tú y yo, allá en el río creo es un río que hay en un estado de Nuevo León, no sé si es el río Ramos, no quiero mentir, pero es un río que está a las afueras de la ciudad de Monterrey. Es un río muy bonito, una zona muy bonita. Y entonces le dice el maestro, acuérdate que allí estuvimos sentados bajo la sombra de un árbol, ahí en el río, y ahí estuvimos platicando estas cosas. Acuérdate, le dice. Y entonces él se acuerda, mi amigo, se acuerda como si se hubiera despertado su memoria y dice, ah, sí es cierto, yo ya te conocía y ya había platicado contigo en ese lugar, pero en un sueño, le dice mi amigo. Ahora me acuerdo que yo tuve un sueño que se me había olvidado por completo y que ahí te conocí o ahí estábamos platicando, así como dices tú, pero fue un sueño. Y le dice el maestro, no, no fue un sueño. O sea, fue en otra realidad, en otra dimensión, que es la dimensión que cuando nosotros dormimos, nuestro yo interno se proyecta a esta otra dimensión, se conoce como el plano psíquico o el plano sutil en algunas escuelas o astral. Y cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo queda ahí en la cama, nosotros nos desdoblamos del cuerpo físico y entramos en esta dimensión sutil, pero luego nos acordamos como si fueran sueños. Algunos sí son sueños. Eso lo podemos ver luego más adelante, ¿no? Algunos sí son sueños, que los estudia la medicina y la psicología, pero hay otros que ya no son sueños, son experiencias en otra dimensión. Solamente que cuando regresamos se mezclan estas experiencias reales con algunos de los sueños cotidianos y es donde a veces hay alguna confusión en las personas. Y puede ser como este amigo mío que cuando se acordó de eso dijo, ah, pero era un sueño, porque él no tenía el conocimiento en ese entonces de que uno podía desdoblarse, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. Pueden ser estos fenómenos. Entonces aquí hay varias enseñanzas muy interesantes. Uno, existen los guías espirituales y están al pendiente de nosotros. Y todos nosotros tenemos un guía espiritual que en las religiones monoteístas o en algunas de las religiones monoteístas se le llama el ángel guardián o el ángel de la guarda. O sea, es el que está cuidándote. En las ahora nuevas escuelas de angeleología, personas que dicen que tienen contacto con ángeles, pues es exactamente lo mismo que se habla en las escuelas esotéricas o metafísicas, pero acá se les da el nombre de maestros, y en las escuelas espiritistas y espiritualistas se les da el nombre de guías espirituales, o en las escuelas chamánicas, por ejemplo, o indígenas. Es exactamente lo mismo, son seres superiores a nosotros que viven en esa otra dimensión espiritual y que su misión es cuidarnos, protegernos y darnos instrucción, ya sea directamente o cuando dormimos. Algunas personas llegan a despertar estos dones, como el caso de la señora que les platiqué, de manera natural, cuando era una niña. En el caso de este señor, ya de adulto, que de pronto tiene un encuentro directo con su maestro espiritual y el cual le revela y le dice su nombre y le dice, cada vez que tú tengas algún problema o alguna dificultad, pídeme. Y claro, desde luego, ellos siempre hablan de Dios. Ellos están al servicio de Dios. Eso es muy importante para
por si alguien no tiene, de los que vean este video, antecedentes de esto, todos los guías espirituales de las diferentes escuelas siempre reconocen la existencia de el Dios absoluto, del Dios creador. Y ellos solamente son seres más avanzados que nosotros, que ya forman parte del quinto reino planetario, que es el reino de los ángeles o de los guías espirituales, según las diferentes escuelas o explicaciones que los seres humanos hacemos de esta realidad, pero que podemos tener esta comunicación. Muchas personas reciben mensajes, yo he recibido mensajes de estos guías espirituales y he conocido a mucha gente que lo tiene también, que tienen estos dones, y ahorita se está dando más. Cada vez hay más difusión de esto. Gracias a las redes sociales, más personas se están enterando de esto que anteriormente, pues tenías que o ingresar a un grupo donde se manejaban estos conceptos o encontrarte ciertos libros que hablaban de estas revelaciones. Eran los dos métodos, o tener experiencias directas. O podías tener una experiencia directa o podías a través de libros darte cuenta que existía este mundo espiritual, real, o a través de ciertos grupos donde ya aceptaban la existencia de estos seres. De hecho, todas las religiones lo tienen, pero ha quedado como en un segundo lugar. Pero ahí está, ahí está. Que en las iglesias cristianas se habla de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, ya que en las otras escuelas se habla del despertar de las facultades psíquicas. Es exactamente lo mismo, con diferentes términos, con diferentes connotaciones. Lo mismo en Oriente que en Occidente. Lo puede uno encontrar, yo me lo he encontrado en todas partes. Vuelvo a repetir, lo que cambian son las palabras, los conceptos, pero si vamos un poquito más allá nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Seres espirituales conscientes de sí mismos, individualidades en cierto sentido, pero al mismo tiempo como formando parte de una unidad de conciencias que están tratando de ayudar a la humanidad a avanzar un poco más en lo que nos corresponde. De hecho, muchas inspiraciones que reciben los científicos, los artistas, los políticos, los religiosos, los filósofos y todas las personas en general vienen de este mundo, o sea, vienen de esta otra realidad, del mundo espiritual hacia nosotros. Pero a veces muchas personas no lo saben, simplemente, se me ocurrió esto, me pareció, estaba pensando esto, me dormí y luego ya me acuerdo que tengo ya la solución. Pero lo que no nos acordamos es que a lo mejor hay alguien o algo que nos está inspirando para que nosotros lleguemos a esa comprensión. Conocí luego también a unos niños, así como le pasó a esta señora, ya yo como en esa misma época de joven, conocí a dos hermanitos que ambos, primero uno, el mayor, y después el que le seguía, llegaron a tener un contacto con estos seres muy parecido a lo que mencionaba esta señora que yo conocí. Y eran en otra ciudad, en otro lugar, pero me tocó conocerlos. Y eran muy parecidas las experiencias de que veían, escuchaban y les revelaban cosas. Uno de ellos, de los hermanitos, en uno de sus procesos de despertamiento, llegó a tener como una especie en una etapa solamente como de vista de rayos X, por llamarle así. Es decir, podía ver el interior del cuerpo humano. O sea, un día, y se pudo comprobar que no era una imaginación del niño, porque nadie sabía, y llega una familiar de la familia del niño a visitarlos, y el niño sin querer ve a la señora y se asusta mucho porque ve a un bebé chiquito que se está en el vientre de la mamá,
Pero el niño tenía como 7 años, 7, 8 años, como que no tenía muy claro cómo se daba el nacimiento todavía, ¿verdad? Y pues se asusta de cómo es que la señora trae un bebé chiquito adentro de la panza, ¿verdad? Ya luego, cuando el niño les dijo esto, pero con mucho miedo y mucho susto y todo, pues le preguntan a la señora, resulta que sí estaba embarazada, ¿verdad? Pero no sabían. Lo- lo- el niño no sabía. Entonces ahí se comprobó que el niño sí estaba viendo algo, ¿verdad? No recuerdo si este niño tuvo más de este tipo de experiencias o si después de eso ya se le desapareció este, digamos, don especial. Am, pero tenían muchas cosas. Por ejemplo, a tanto el niño, sobre todo el niño mayor, le daban materializaciones. O sea, ese maestro que él veía para que sus familiares creyeran que era real, le daba objetos que materializaba, no el niño, el maestro materializaba algún objeto que ya podían ver los familiares y les decían, miren, aquí está el maestro y quiere que ustedes vean que no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Y eso mismo sucedía con la señora que yo conocí, ¿verdad? Por eso era el impacto de esta señora, aparte de que no sabía leer ni escribir, que ahí en su casa, las personas que la llegamos a conocer, se producían materializaciones de objetos, aparecían cosas. Y luego ya empezó a suceder también, no nada más en la casa de la señora, sino en la de las personas que teníamos, que supimos de esto, después en nuestras propias casas o a veces en nuestra ropa, aparecían objetos que no los habíamos puesto nosotros, ni mucho menos, ¿verdad? Y ya sabíamos por la información que nos habían dado que eran materializaciones de estos seres espirituales, como una demostración a nosotros de que realmente existían. Y nos daban objetos sin valor material, precisamente para no, yo pienso, este ya es mi punto de vista, ¿no? Para que no hubiera el interés material de que, bueno, a ver, nos van a dar monedas o dinero o oro o algo, piedras preciosas. No, eran puros objetos muy sencillos, ¿no? Muy sencillos, pero lo más extraordinario es que aparecían de la nada. Uno de mis hermanos, eh, cuando él entró a ese grupo, que entró primero que yo, estaba platicando allí en la casa de la señora, en la cocina de la casa de la señora, estaba platicando con otra persona que hasta acaban de entrar los dos, haz de cuenta, tenían muy poquito de haber empezado a ir a las reuniones que ya se hacían en la casa de la señora, ciertos días de la semana. Y de repente habían llegado temprano, se encontraron y se pusieron a platicar como poniéndose, reconociéndose como dos amigos, ¿no? Y eso me lo platicó mi hermano, ¿verdad? Estaban platicando y de pronto los dos voltearon un poco como hacia arriba lo que me dijo mi hermano era como si de la parte de arriba, a cierta distancia, se hubiera como abierto el espacio, eran sus palabras, o lo que yo me acuerdo, como si se hubiera abierto el espacio y cayó un objeto material. Desde que se abrió ese como espacio cayó un objeto material y sonó donde cayó en la mesa. Y los dos lo vieron y lo tocaron. Y era una especie de semilla más o menos de este tamaño, a ver, aquí, más o menos este tamaño, que será como unos 2 centímetros, centímetro o 2 centímetros de largo, como una semilla blanca muy, muy pulida, pero no era aparentemente no era una semilla vegetal, pero parecía la imagen como de una semilla, pero dividida en dos partes perfectamente bien. O sea, cuando ya cayó, se pudo dividir en dos partes, perfectamente bien. Y cuando vino la señora, porque la señora no estaba presente, cuando vino la señora, porque andaba haciendo otra cosa, le platicaron, miren lo que pasó, vimos esto y esto y esto. Entonces ya le dijeron a ella, a la señora, que la semilla era para ellos, o sea, que la repartieran, la mitad para uno y la mitad para el otro, y que eso era una demostración de los maestros para ellos directamente, porque ellos, esos dos personas, habían sido como hermanos en, en una vida muy anterior, en el tiempo histórico de nosotros, y hace muchísimos años se habían encontrado
Y allá habían sido como, no eran hermanos, pero habían sido muy amigos, pero eran casi como hermanos. Y que ahora por eso se volvían a encontrar aquí nuevamente y por eso los maestros les daban esa demostración. Pero ahí no terminó esta historia tan interesante. Resulta que a otras dos personas, que casi entraron al mismo tiempo, me doy cuenta que llegaron 4 personas casi al mismo tiempo. Mi hermano, este amigo que les dieron la semilla dividida en dos, y estas otras 2 personas, que ninguno se conocía antes de llegar ahí, ¿no? A los otros 2 ya les habían dado, creo que a través de la señora, una semilla igualita y también dividida en 2 partes. Y también les habían dicho que les habían dado eso porque ellos 2 eran 2 almas también que habían andado juntos en otras vidas y que ahora se volvían a encontrar. Y les dieron una semilla igualita. Lo interesante es que la de mi hermano y su amigo, digámoslo así, cayó ahora sí que del cielo, o sea, cayó del espacio, ¿no? De ahí, del ambiente, como si se hubiera abierto. Es muy difícil de explicar o de entender cómo pasan estos fenómenos. Y ahí no termina la historia. Resulta que a los 2 anteriores, que también yo los conocía a todos ellos, ¿verdad? Se hicieron grandes amigos míos. A uno de ellos se le perdió su semilla. No supo dónde la dejó, qué le pasó. Entonces llegó un día con la señora llorando porque se sentía muy mal. Eran las primeras demostraciones. Acaban de entrar a ese grupo y estaban apenas entendiendo cómo funcionaba esto del el don que tenía esta señora de recibir información directa de estos maestros, etcétera, enseñanzas y todo. Y de pronto, pues es que te den esa demostración era como muy valioso, ¿no? Y de pronto se le pierde. Así es que se sentía muy mal. Llegó llorando con la señora y le dijo, fíjate que me pasó esto, señora. Paz, ya le empecé a platicar. No sé cómo estuvo, no recuerdo exactamente cómo me lo platicó ese amigo, pero lo que recuerdo es que le dijeron, mire, no se preocupe, y le volvieron, no sé cómo la señora, o a través, si en la mano la señora, o cómo fue que le volvieron a dar su mitad de semilla. Se la volvieron a materializar ahí. Y digo, pero ahora sí cuídela muy bien, le dijeron. Tenga mucho cuidado, cuídela muy bien. Entonces, este tipo de experiencias de, de, de alguna manera comprueban que existen estos seres llamados guías espirituales y nos vamos a encontrar en muchísimos grupos, y vuelvo a repetir, incluso en las mismas religiones. Si lees, en el caso de la Biblia, para los judíos, la Torá, el Antiguo Testamento, para los cristianos, pues el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar muchos relatos de la intervención de los ángeles, ya sea a través de sueños, a través de revelaciones o incluso materializados, como en el caso, o aparentemente materializados, como en el caso del otro amigo que platiqué, que se encontró con su maestro y aparentemente materializado, o al menos visible para él, y que hasta se tomaron un refresco juntos, aparentemente, según la historia que yo recuerdo. En el Antiguo Testamento hay la historia del arcángel Rafael, que es una historia maravillosa. Desgraciadamente, no todas las Biblias tienen este pequeño libro que se llama el libro de Tobías. O sea, hay algunas Biblias que quitaron ciertos libros porque los llamaron apócrifos, creo. Pero en algunas Biblias sí aparece. Y eso fue una experiencia que yo tuve, y por eso lo voy a platicar. Resulta que yo tuve un sueño en alguna ocasión, hace muchos años, y en ese sueño alguien me decía, busca o lee el libro de Tobías ahí en la Biblia, y ahí vas a encontrar la historia del arcángel Rafael. Entonces, y me desperté con toda esta memoria. En ese entonces yo no sabía que existía
ese arcángel. No tenía esa información. No sabía que existía el libro de Tobías, tampoco. Así es que para mí fue ahora sí que una revelación. Entonces me voy, busco de buena suerte que la Biblia que me encontré en mi casa, sí me encontré, batallé, pero ya encontré el libro de Tobías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se los recomiendo muchísimo que lo vean, que lo lean. Y si no viene en la Biblia que tengas ahí en tu casa, pues búscalo en internet. Busca el libro de Tobías, te aseguro que ahí debe de venir. Resulta que en este libro hablan de que una familia tenía problemas, un papá, un señor, tenía problemas en la vista porque era una persona muy piadoso y había habido una mortandad ahí en su pueblo, en su zona, y él se dedicaba a enterrar a los muertos y eso le trajo problemas en los ojos, como especie de cataratas o algo así. Entonces le pide a uno de sus hijos, a Tobías, que vaya en una caravana, que viaje a otro lugar con un pariente para que le regrese un préstamo que le había hecho anteriormente, ¿no? Algo así. Pero le dice, por favor no vayas solo. Búscate a alguien de aquí de la tribu, de los conocidos, que te pudiera acompañar. En total va este joven y de repente aparece un joven y le dice, yo te acompaño, ¿verdad? Y le da su nombre y todo, le dice qué tribu es, etcétera, etcétera. Y este joven se va con este Tobías acompañándolo en todo su viaje y en el viaje van teniendo diferentes aventuras. No les voy a platicar todo para no tardarme tanto en este video. Por favor, léanlo. Lean el libro de Tobías de todos los pormenores porque está muy interesante, ¿no? Pero al final de cuentas, ya para cerrar, resulta que este joven, ya cuando terminan la aventura de que van, resulta que el Tobías regresa con novia o con futura esposa, ¿verdad? Regresa con provisiones, regresa muy bien, le fue muy bien. Y además con una especie de medicina que con esa le curó el problema de los ojos de su papá. Lean el libro, por favor, para no contarles yo la historia. Lo único que sí les voy a hacer allí una interrupción, porque les voy a platicar casi el final, ¿no? Pero porque es interesante para este diálogo que estoy teniendo con ustedes. Resulta que al final el papá le dice, muy agradecido con el compañero de su hijo, porque su hijo le dice, es que este amigo pues me ayudó en esto, me ayudó en todo, le ayudó en todo el camino. Para todo lo que hizo, el amigo siempre le estaba diciendo cómo hacer las cosas, como si supiera mucho, ¿no? Entonces dice, oye, pues vamos a repartir la mitad. Todo lo que te dieron, la mitad para él y la mitad para nosotros. Porque pues nos ha bendecido. Entonces cuando ya le dice, oye, queremos, él dice, no es necesario. Claro, ahí en la Biblia viene mucho mejor. Por eso le digo, léanlo, por favor. Yo lo voy a explicar como yo me acuerdo, a mi manera, ¿no? Algo así les dice. No es necesario porque entonces ya les dice, yo soy el ángel Rafael, soy uno de los 7 ángeles que están ante el trono del poderoso y yo era el que escuchaba tus oraciones. Cuando tú hacías tus oraciones y le pedías a Dios, yo era el que escuchaba tus oraciones. Por eso vine para ayudarte. O se le dice al papá, ayuda a ti y a tu familia. Pero no vine de mí mismo. Dios me permitió venir porque tú eres un hombre piadoso. Y ustedes, entonces le dice, me han visto aquí como una persona y me han visto como que convivo y todo, pero yo no soy de aquí. Y entonces, según el relato, desaparece. Ese es un relato del Antiguo Testamento, de la filosofía y la religión de los judíos, que yo sin saber nada de eso, me lo dieron a través de un sueño. ¿Quién? ¿Cómo? Y lo más interesante de esta historia es que yo esta historia se la platiqué mi sueño y cómo luego había comprobado de alguna manera, gracias
a que me encontré el libro de Tobías, si existía, y que venía la historia precisamente del ángel o el arcángel Rafael, y que además era el de sanación, como dicen en algunas escuelas, incluso en la religión cristiana, e incluso también en metafísica lo manejan como el arcángel de la sanación. Yo lo platico en un grupo, en una reunión, en ese grupo donde estaba esa señora especial. Y a la semana, no sé cuánto tiempo pasó de que lo platiqué, una de las personas que iban ahí, en la noche, en su casa, se pone muy mal. Despuésito de que yo platico esto, esta persona se siente muy mal y su esposo y ella pues la lleva al hospital. Llegan al hospital, le hacen muchos estudios y no le hallan qué es lo que tiene, porque ese dolor tan fuerte que ella siente, ¿verdad? Ah, y entonces ella tiene una visión. Se queda en un momento sola allí y tiene como una especie de visión, donde en la visión ve a un ser que se aparece o se presenta ahí con ella y saca un objeto, como una especie de objeto, y con este objeto le toca justo allí donde ella tenía el dolor. Creo que lo que dijo esta mujer que yo conocí, la esposa del otro compañero, es que como parece que salía algo de ese objeto y como que entró de alguna manera en su cuerpo. Después de eso, desaparece la visión y desaparece totalmente su dolor. De estar a un grito ya para que la operaran, para que la abrieran, porque no le encontraban qué era, y la iban a tener que abrir para ver, a ver de dónde venía el problema, ¿verdad? Se desaparece totalmente. Oye, le habla a su esposo y le dice, le platica, pues los dos estaban enterados de esto, ¿verdad? De que podían pasar este tipo de ayudas espirituales. Y pues a los médicos nada más les dice, oye, ya se me quitó el dolor, ya me voy, ya me siento muy bien. Y pues le vuelven a hacer otros estudios y no, pues ya está bien, la dan de alta. Y luego decía mi amigo un poco en broma, ¿verdad? Dice, aparte de ese milagro, por decir algo, de esa situación especial de ayuda que recibió su esposa para curarla, de ese ser espiritual, dice, no nos cobraron nada. Cuando a veces por ir a un hospital privado, nada más por entrar, pues ya te van a cobrar por el cuarto y por... No le cobraron absolutamente nada. Dice, eso fue como, lo decía ya con un poquito como en broma, ¿verdad? De que hasta dónde llega esto, ¿no? Bueno, ya se me fue mucho el tiempo, ya no quiero quitarles más tiempo para dejar esto para otras presentaciones, pero lo que quiero decirles a aquellos que vean este video, si ya han tenido alguna experiencia con seres espirituales, pues felicidades. Y me van a entender y se van a sonreír con lo que yo estoy platicando, porque van a saber que es verdad. Si estás todavía en una etapa en que apenas estás conociendo de estos temas o tienes dudas, pues ojalá esto sirva como una invitación para que sigas estudiando, investigando, con mente abierta, desde luego. Esto no se trata de creer por creer. Yo siempre les digo a las personas que me escuchan, donde doy pláticas o que han tomado alguno de mis cursos, no me gusta imponer absolutamente nada a nadie, ni asegurar nada como si fuesen verdades absolutas. Desgraciadamente, pues tengo que platicar las experiencias tal y como yo me acuerdo o tal y como yo lo viví, pero siempre, por favor, les pido que tengan la mente abierta. También, de preferencia, no lo descarten si no está dentro de sus conocimientos actuales, porque no saben en qué momento puedan comprobar ustedes por ustedes mismos o conocer más personas que de primera mano, que los conozcan directamente y que le puedan tener la confianza suficiente para saber que esa persona no te está engañando o que no te está platicando cosas de fantasías de su mente, por un lado. Y por otro lado,
es una invitación para que veas que no estamos solos. Si tienes problemas, si tienes dificultades de cualquier tipo, te aseguro que hay seres superiores a nosotros que te escuchan y que si tú le pides a Dios, ellos son los que reciben tus oraciones y las comparten. Y si está de arriba y si está en tu ley, vas a recibir esa ayuda como te corresponde o como sea la voluntad de Dios. Pero esto es muy real. Esto es para tener esa mayor paz cuando las situaciones no están tan bien en nuestras vidas o cuando pasan situaciones o sucesos fuera de nuestro control, que por favor no te sientas solo o sola. Hay muchas personas como tú que buscamos la verdad de una manera libre. Y además, en mi experiencia, existen este quinto reino en el planeta. Le puedes llamar ángeles o maestros o guías espirituales. Para ellos es lo mismo. Es lo que yo he recibido. Yo he tenido comunicación con diferentes seres y lo que a mí me han revelado, igual a muchas otras personas también, desde luego, que también lo he comprobado. Para ellos no importa el nombre. Todos nosotros tenemos un guía o un ángel guardián, como tú lo sientas. Si a ti te vibra más llamarles ángeles, perfecto, es maravilloso. Existen, son reales. Si a ti te gusta más el nombre de guías espirituales, maravilloso también. O maestros, el nombre que tú le des. Ellos están para ayudarnos, para iluminarnos. Incluso si tienes dudas de que esto pueda ser cierto, pide una demostración. De veras, ¿qué puede pasar? Que recibas tu demostración de una manera o de otra. Qué maravilla, ¿no? Ahora ya nadie te va a contar, ya no, ese señor que dice ahí en los videos. No, va a ser tu propia experiencia. Cuando tú sientas la energía, cuando sientas el amor, o cuando tengas una visión, o una captación, o un sueño revelación, que te puedas acordar de él. O quizá como en los casos ya más especial, como este amigo que hasta se encontró a su maestro caminando y hasta lo invitó a un refresco, pues ya son palabras mayores, ¿no? Yo no he tenido ese tipo de experiencias todavía, o al menos no conscientemente, por parte mía, pero de los otros tipos sí. Entonces, existe, te pueden dar demostraciones de un tipo o de otro. Bueno, ahora sí me despido para dejar un poquito de interés por conocer más de estos temas. Si ves este video y te interesa o te interesó y me puedes poner en los comentarios, um, ¿tienes alguna pregunta o tienes alguna duda especial o algo que te gustaría que yo explicara más adelante? A ver si dentro de lo que yo he vivido, lo que yo he investigado, porque puede ser que yo no lo haya vivido, pero lo he investigado, tengo toda mi vida estudiando estos temas, quizá pueda apoyarte en algo para tener esa mayor seguridad. La idea es que el conocimiento que podamos obtener nos dé paz interior, un despertar de conciencia y nos convierta en mejores personas. Esa es la idea, que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y quiero decirte que sí se puede. Ahora sí me despido. Que sean felices y busquen su paz interior, su paz profunda. Hasta el próximo